Ya, compañero, mi compañero. Le envié dos archivos, ¿cierto? Este es el primer archivo, que es de preparación para la prueba del jueves. La primera pregunta son comentes principalmente, ¿ya? ¿Qué significa para usted macroeconomía? ¿Cierto? Se puede usar referencia bibliográfica o las nociones que usted tiene, ¿ya? ¿Sirve la economía, la macroeconomía para combatir la desigualdad? ¿Sirven los estudios macroeconómicos para saber la realidad país o la realidad nación, ¿cierto? Para combatir uno de los grandes problemas de esta sociedad que es la desigualdad, ¿cierto? También quiero que hagan un pequeño análisis cuál es la situación macroeconómica actual de América Latina, ¿ya? Cómo está la situación en Brasil, cómo la están pasando los argentinos, cómo está, si Venezuela ha mejorado o ha empeorado día a día, ¿cierto? Cómo estamos acá en Chile, nuestros vecinos Perú, Bolivia, ¿cierto? Paraguay, Uruguay, todo lo que es América Latina. ¿Qué está pasando en Colombia también? Yo creo que además han visto las noticias de la revuelta social que está pasando, ¿ya? Y también está la pregunta, ¿la economía va de la mano con la política? Ahí ustedes pueden pensar y todo y responder. Y comenten esta leve noticia, ¿cierto? Que sale aquí. Leve baja confianza del consumidor, pero la tendencia sigue al alza. Dice, índice elaborado por la Universidad del Desarrollo, ¿cierto? Muestra que en la visión del presente se mantiene el pesimismo, pero hacia el futuro los consumidores tienen una visión más optimista por el repunte económico les haría el COVID. Si mal no recuerdo, esta noticia es del año pasado, ¿ya? Y era por el bajo consumo que estaba teniendo la sociedad chilena frente a la crisis del coronavirus. Hoy en día, no sé si ustedes salieron el fin de semana pasado a comprar algún regalo para sus madres, se dieron cuenta que el comercio estaba igual, pero con mascarilla. Ya. Entonces, principalmente son preguntas para que ustedes vayan eh, preparándose para la prueba. En la hoja 2, ¿cierto? Está este ejemplo, que ustedes además ya lo tienen que tener eh, bien, bien capacitado, ¿cierto? Donde nos dice que Argentina en la actualidad produce todo lo destacado en celeste. Ya, estos son datos reales de la producción de Argentina. Los demás son productos importados. Todo lo que sale en celeste es producido. ¿Ya qué significa que sea producido? Que va a ir en nuestro PIB, ¿cierto? PIB nominal, PIB real, deflactor del PIB, la inflación y la tasa de crecimiento. ¿Ya? Y los demás son importados, sobre todo los celulares y el petróleo. Porque Argentina, ¿qué es lo que tiene? Sobre todo gas y sol. Aquí se ve legumbres, peras, manzana, algodón y tabaco. Es lo que produce. En este Excel, ¿cierto? En esta hoja 2, principalmente tienen que sacar lo que es el PIB nominal, ¿cierto? PIB nominal es el precio por la cantidad producida, ¿cierto? De cada año, sumando todo lo que se produce. El PIB real nos vamos a dar un año base, casi siempre el primero, 2010, ¿cierto? Deflactor del PIB, ustedes saben cómo sacar el deflactor del PIB, usando los porcentajes, ¿cierto? Que representan cada uno en la canasta básica, y la inflación. Además de una tasa de crecimiento que es la diferencia entre cuánto ha crecido la nación, ¿cierto? Año tras año. ¿Ya? Esta hojita, que es el primer archivo que les mandé al grupo, es principalmente para que desarrollen y practiquen para la prueba. ¿Ya? Ahora quiero hacerle un par de preguntas a ustedes si que vieron esta materia. Déjenme compartir otra. Acá está. Ya. ¿Alcanzaron a ver esto de la demanda agregada? Sí, Ornella, Belén, Belén, Krishna. sí, Sí, Ya, bueno, genial. ¿Y alcanzaron a hacer algún ejemplo, algún ejercicio, algo así? ¿O solo lo vieron, no? Ya, mira. La demanda agregada principalmente eh, nació en la crisis de 1929, ¿cierto?
cuando en ese tiempo supuestamente la economía se tenía que regular sola. Se tenía la teoría de Adam Smith, ¿cierto? Por la mano invisible, que el mercado se regulaba solo. Como lamentablemente muchos países se fueron a quiebra, ¿cierto? Sobre todo Estados Unidos, tuvieron que empezar a hacer nuevos estudios para anticipar ciertas crisis, ¿cierto? Cierta alza, y nació la demanda agregada. Recordamos que a través del método del gasto, el cálculo del PIB, ¿cierto? La producción, principalmente se basa en este método. La demanda agregada nos dice que tenemos siempre consumo, ¿cierto? De las personas, una inversión por parte de privados, un gasto fiscal, ¿ya? Que es cuánto aporta el gobierno, y las exportaciones netas. Si se dan cuenta, aquí la demanda agregada se compone de eso, de A, ¿ya? Igual a un consumo, más la inversión, ¿cierto? Más gasto fiscal y las exportaciones netas, ¿ya? Pero aquí vamos a desarrollar un poco más la idea, ¿ya? Uno de los desgloses que tenemos de cada uno. En el consumo, muchachos, siempre tenemos un consumo autónomo, ¿ya? Un consumo mínimo que tienen las personas en la economía. Consumo autónomo, a lo mejor de nuestra familia chilena, debe ser un gas, la luz, ¿cierto? El agua y la comida, sobre todo. Y arriendo, a lo mejor, si arriendan la casa, o dividendo, dependiendo si son dueños de casa y la están pagando. Siempre va a haber un consumo autónomo, ¿ya? La C pequeña, que sale aquí, vamos a andar un poco aquí. C pequeña siempre se conoce por la propensión marginal a consumir. Siempre va a ser un porcentaje, ¿ya? A lo mejor si nos dicen que el porcentaje de ahorro de la gente es de 20%, significa que el consumo es un 80%. Ya siempre son complementarios el ahorro con el consumo, con la propensión marginal al consumir. Ya siempre nos van a dar ese porcentaje o nos va a dar el nivel de ahorro. Y siempre va multiplicado por el ingreso disponible. El ingreso disponible es cuánta dinero, cuánta renta tienen las personas. Ya, que lo tengan presente. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cierto? Consumo, consumo autónomo, profesión marginal al consumir, ingreso disponible. Ya, mira. Aquí tienen que detenerse y prestar alta atención. En el desglose del ingreso disponible, ¿cierto? Tenemos la producción, ya que se representa por la Y. Tenemos las transferencias, es decir, los bonos que pueden recibir las personas, menos, siempre tengan presente, menos los impuestos y la tasa impositiva, ¿ya? Los impuestos en la T mayúscula, ¿ya? La tasa impositiva es esta T de aquí, que parece que me equivoqué, es T minúscula, ¿ya? Y por Y, que es la producción. Recuerden que cuando nosotros vamos a un supermercado o algún negocio, siempre pagamos IVA, ¿ya? Siempre pagamos impuestos. O sea, hay un impuesto autónomo que sí o sí tenemos que pagar, ¿cierto? Más una tasa impositiva que ronda entre 0,1 y 99%, ¿ya? Tengan presente eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos los compuestos autónomos, ¿cierto? Es la inversión, el gasto gubernamental, ¿cierto? Y las transferencias. Y el impuesto aquí está bien desglosado. En el impuesto tenemos el impuesto autónomo, impuesto que sí o sí cobra el gobierno, ¿cierto? La tasa impositiva, que va entre 0 y 9, ¿cierto? 0 y 99. Y la renta o producción que puede tener estas personas, ya que se representa por Y. Aquí está la fórmula maestra de este tipo de ejercicio, ¿ya? Quiero que la tengan bien presente. La producción siempre es igual a la demanda agregada, ¿ya? Entonces la producción, como dijimos que la demanda agregada era de aquí, ¿cierto? Consumo más inversión más gasto fiscal más las exportaciones netas. Es lo mismo que tenemos acá, ¿ya? Que sería la producción de una nación, ¿cierto? O de una economía, mejor dicho, es el consumo autónomo, ¿cierto? Más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, ¿cierto? Más la inversión, más el gasto fiscal. Pero ¿qué dijimos del ingreso disponible? Que era esto, ¿cierto? Y aquí está representado. Entonces, nuestra fórmula final, que es la fórmula mágica que siempre tenemos que usar, va a ser la producción igual al consumo autónomo, ¿cierto? Más la proporción marginal a consumir por nuestro ingreso disponible aquí está desglosado, ¿cierto?
producción, más transferencia, menos impuesto autónomo, ¿cierto? Menos tasa impositiva, por producción, ¿cierto? Cierre paréntesis, más inversión, más gasto fiscal. Ya. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que siempre encontrar? La producción. Ya, compañero y compañera, la producción. ¿Qué pasa si tenemos una ecuación, ¿cierto? Y una incógnita, ¿la podemos encontrar? Claramente que sí. ¿Qué tenemos que dejar siempre como incógnita? Nuestra Y, ¿ya? Aquí vamos a obtener, aquí Y se mantiene, ¿cierto? Y en este lado igual vamos a tener una Y, que después vamos a tener que pasar por este lado y la vamos a poder despejar. Que es lo que siempre tenemos que encontrar en nuestra producción. Y aquí está detallada la fórmula maestra, ¿cierto? Dice que la producción igual consumo autónomo, la promoción marginal a consumir, ¿cierto? La producción, transferencia, impuesto autónomo, la tasa impositiva por la producción, la inversión y el gasto fiscal. Una ecuación, una incógnita. Ya tengan presente eso. Siempre cuando nos pregunten, ya saquen la producción de esta economía, ¿qué tenemos que sacar? Y, ¿cierto? Y nos tienen que dar todos los datos. Ya. Un ejercicio práctico, ¿ya? Este está explicado paso por paso, para que nadie se pierda. Y para que lo tengan para la prueba. Nos dice que la economía de Canadá se caracteriza por presentar la siguiente función, ¿cierto? Tenemos un consumo autónomo 400, más una propensión marginal a consumir de 60%, que se representa por un 0,6, ¿cierto? Por el ingreso disponible. Tenemos una inversión de 200, tenemos un gasto fiscal de 300, unas transferencias de 100, ¿cierto? Y nuestro impuesto T, la T viene de taxes, ya impuesto en inglés, es 100, impuesto autónomo, ¿cierto? Más 0,3, tasa impositiva por la producción. Entonces, ¿qué significa ese T? Que ellos recaudan ese nivel de impuestos poniéndole una tasa impositiva del 30% a la producción. Todo lo que produce el país, el 30% es para el Estado. ¿Ya? De esa forma se lee. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Aquí. Usando nuestra fórmula mágica, ¿cierto? La producción, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Al consumo autónomo, ¿cierto? Aquí está la fórmula. Consumo autónomo, ¿cuánto nos dijeron que era? 400. Aquí está el 400. Más la propensión marginal a consumir, 0,6. Más 0,6 por, ¿cierto? El ingreso disponible que tenemos en el paréntesis, ¿cierto? La producción se deja tal cual Y, ¿cierto? Más las transferencias, que son 100, menos los impuestos, que aquí dice que son 100, ¿cierto? El impuesto autónomo, menos, ya recuerden que iba un menos, 0,3 Y, ¿cierto? Tasa impositiva por el nivel de producción. Más, aquí tenemos la inversión, ¿cierto? Inversión 200, como en el ejemplo, más nuestro gasto fiscal, 300. Ahí ustedes usan la calculadora, ¿cierto? Lo pueden hacer a mano y nos da que la producción está a este nivel, ¿cierto? Y nos da igual a, aquí se sumó el 400 más el 200 más el 300, son 900, ¿cierto? El 0,6 tendría que multiplicar aquí a todo lo de aquí de adentro, ¿ya? Y nos da un nivel de producción de 1551,72, ¿ya? ¿Qué significa ese Y? Que fue el nivel de producción de la nación, ¿cierto? En ese tiempo, ¿ya? ¿Qué más nos piden casi siempre en la, en las pruebas, ¿cierto? Nos piden un multiplicador del gasto, ¿ya? El multiplicador del gasto significa cuántas unidades extras aumenta nuestra producción, ¿ya? Si es que aumentamos en una unidad nuestro gasto fiscal. Otra vez para que quede más claro. ¿Cuánto aumenta nuestra producción? ¿Cierto? ¿Cuánto aumenta nuestra I? ¿Cierto? ¿Cuánta unidad extra aumenta dependiendo cuánto inyecta más el gobierno en su economía? ¿Ya? La fórmula está aquí. ¿Ya? Es 1 dividido en paréntesis 1 menos C, 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿cierto? Paréntesis 1 menos T. ¿Ya? Y nos da que 1,72. Entonces significa que por cada
unidades extra que aumente el gasto fiscal, ¿cierto? Nuestra producción va a aumentar en 1.72 unidades. ¿Ya? ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, súper claro. Al principio es enredado, ¿cierto? Porque a lo mejor tenemos muchas variables, pero aquí la principal es Y, ¿ya? Una ecuación, una incógnita. Recordemos álgebra, ¿ya? El inciso B, ¿ya? Siempre no tenemos varios incisos con distintos cambios, ¿ya? ¿Recuerdan el concepto ceteris paribus? Donde uno cambia y todo lo demás se mantiene constante. Esto es lo principal que se hace aquí en macro y en los tipos de prueba, ¿ya? Aquí, ¿qué nos dice? En el inciso B, dice cambio en el consumo autónomo, ¿ya? De una baja del 30%. Ya, si nos dicen que el consumo autónomo bajó un 30%, ¿cuánto es nuestro consumo autónomo? 400, ¿cierto? Y tiene una baja del 30%, le sacamos ese 30% y se lo restamos, ¿cierto? Nos da 280, 280, ¿cierto? O lo multiplicamos por 0,7, que sería mucho más rápido, más fácil. Ya. Entonces, tenemos nuestro nuevo consumo autónomo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente cambiamos, el- cambiamos nuestro consumo autónomo, ¿cierto? Antes era 400, ahora es 280 y todo lo demás se mantiene constante. Y podemos encontrar un nuevo punto de equilibrio, ¿cierto? De 1344,82 en nuestro nivel de producción. Nos dimos cuenta inmediatamente que bajar el consumo, ya tengan presente eso, bajar nuestro consumo hace bajar nuestra producción, ya. Todos los componentes autónomos, como el consumo autónomo, la inversión autónoma, ¿cierto? El gasto fiscal, siempre que aumenten, aumenta nuestra producción. Si disminuye, disminuye nuestra producción. Tiene una relación directamente proporcional, ¿ya? Los incisos siempre nos van a pedir un pequeño cambio y todo lo demás se mantiene constante. Ya. En el inciso C, ¿cierto? ¿Qué nos piden? Hay un cambio en la tasa impositiva, ¿ya? Nuestra nueva tasa impositiva es de un 15%. ¿Dónde está nuestra tasa impositiva? Aquí, ¿cierto? En los impuestos. Impuesto igual impuesto autónomo, ¿cierto? Más la tasa impositiva, que al principio era 0,3, ahora es 0,15, ¿cierto? Y multiplicado por la producción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente cambiamos ese dato, ¿cierto? Ahora la tasa impositiva es de 0,15. Todo lo demás se mantuvo constante, ¿cierto? Nuestro consumo autónomo, la proporción marginal al consumir, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que cambió? Aquí, nuestro 0,15, nuestra tasa impositiva. Nuevamente, nuevamente, ¿cómo se llama? Desarrollamos el ejercicio, ¿cierto? Y tenemos un nuevo punto de equilibrio, ¿ya? Nuestro punto de equilibrio nos da 1836,73. ¿Qué significa un aumento o una disminución de la tasa impositiva? Si nos aumenta la tasa impositiva, significa que el gobierno recauda más impuestos a cambio de bajar nuestra producción, ¿cierto? Pero si ellos bajan nuestra tasa impositiva, como se dan cuenta aquí, cuando era 0,30, tenemos 1551 de producción, ¿cierto? Si nosotros bajamos nuestra tasa impositiva, aumenta nuestra producción. Es decir, tienen una relación indirectamente proporcional, ¿cierto? Cuando sube la tasa impositiva, baja nuestra producción. Cuando baja nuestra tasa impositiva, sube nuestra producción. ¿Ya? También nos piden los multiplicador del gasto, ¿cierto? Obviamente cambió nuestro multiplicador del gasto. ¿Por qué? Porque en la fórmula, ¿cierto? Dijimos que era 1 dividido en paréntesis de 1 menos C, producción marginal a consumir, factor de 1 menos nuestra nueva tasa impositiva. Cierre paréntesis, cierre paréntesis. ¿Ya? Entonces, aquí nos había dado que era de 1,72, ¿cierto? Aquí nuestro multiplicador del gasto aumentó a 2,04. Y aquí tenemos que la explicación que le había dicho. Por cada unidad extra que gasta el gobierno, ¿cierto? La producción aumenta a 2,04 unidades. ¿Ya? Otra cosa que nos van a pedir casi siempre. ¿Existe déficit o superávit en esta economía? Ya. Un déficit, muchachos, es cuando el gobierno gasta más de lo que tiene. ¿Ya?
¿En qué lo gasta? Principalmente las transferencias, ¿cierto? Que son los bonos, como el bono clase media que estamos ahora, bono, el ingreso familiar de emergencia, ¿cierto? Bono COVID, que estuvo el año pasado también, el bono del empleo joven, bono de la mujer trabajadora también hay, si no recuerdo, entre otros, ¿ya? ¿Qué más gasta el gobierno, cierto? Gasto fiscal, ¿cierto? La gratuidad, la salud que da, las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Las fuerzas de orden, las municipalidades, las gobernaciones, ¿cierto? Todo eso es un gasto fiscal. ¿Y cómo recauda el gobierno? A través de los impuestos, ¿ya? Siempre tengan presente eso. El gobierno recauda y gasta. ¿Cómo recauda? A través de los impuestos. ¿Cómo gasta? A través de las transferencias y el gasto fiscal. Entonces, tengan presente esto. Miren. En los impuestos, ¿qué puse aquí? Puse el impuesto autónomo, ¿cierto? 100, ¿ya? Aquí seguimos en el inciso C. Ya era un poco largo el inciso C. 100, ¿cierto? El impuesto autónomo. Más, ¿qué nos dice acá? Que tenemos una tasa impositiva, ¿cierto? Pero en este caso era de 0,15. ¿Ya? 0,15 por el nivel de producción. ¿El nivel de producción lo sacamos? Sí, ya lo tenemos. Ya no es nuestra incógnita, ¿cierto? Entonces va multiplicado por 1836.73. ¿Ya? Recuerden esto, miren. La fórmula, nuestro inciso C era 0,15 aquí, ¿ya? No se confundan. 100 más 0,15 por Y, ¿cierto? Y ya lo sacamos. Sí, claro que lo sacamos. Aquí, 1836. Ese 1836 de acá, ¿ya? Menos las transferencias, ¿cierto? Menos gastos fiscales. Ahí ustedes usan la calculadora y nos da negativo. Si da negativo, significa que un déficit, ¿ya? O sea, este gobierno está gastando más de lo que está recaudando. Si nos da positivo, ¿cierto? Significa que el gobierno está recaudando más de lo que gasta, ¿ya? El protagonismo, ¿cierto? De un gobierno es esto, ¿ya? Saber si tiene déficit o superávit en su economía, ¿ya? Si gasta más de lo que tiene o gasta menos de lo que tiene, ¿ya? Un déficit puede llevar poco a poco a un mayor nivel de inflación, ¿ya? O un mayor nivel de desigualdad a la hora de repartir las transferencias o el gasto fiscal, ¿ya? Tengan presente eso. Principalmente ese es el nivel de ejercicios que salen en las pruebas de este tipo, de demanda agregada, ¿ya? Siempre nos dan eh, un ejemplo claro, ¿cierto? Con todas las variables, ¿ya? Y nos van pidiendo inciso por inciso ciertas cosas. Calcula el nivel de producción, ¿cierto? Calcula el nivel del multiplicador del gasto, vea si es déficit o superávit, ¿cierto? Cuál es la recaudación, a cuánto asciende el consumo y diferentes cosas, ¿ya? Siempre tengan presente leer bien qué nos están pidiendo y qué está cambiando, ¿ya? Ya, miren. Aquí sale un segundo ejercicio. Para que no se confunda. Aquí hay un segundo ejercicio. Nos presentan esto, ¿cierto? Nos dicen, a continuación se presentan las siguientes funciones, ¿ya? Que caracterizan a la economía de Nueva Zelanda, ¿ya? Miren, aquí nos dicen una pillería, ¿ya? Para que tengan presente, donde la propensión marginal a ahorrar es de un 40%. Si nos dicen que la propensión marginal a ahorrar es de un 40%, ¿cuánto va a ser la de consumir? El complemento, ¿cierto? Un 60%. O sea, aquí nuestro consumo, ¿cierto? Igual al consumo autónomo más nuestra propensión marginal a consumir. Si el ahorrar es 40%, el consumir sería un 60%, un 0,6, ¿ya? Por el ingreso disponible. Tenemos nuestras inversiones, tenemos nuestros gastos fiscales, ¿cierto? Las transferencias y nuestro impuesto. Impuesto autónomo, la tasa impositiva y el nivel de producción. Nuevamente, utilizamos nuestra fórmula, ¿cierto? ¿Qué fórmula? Esta de aquí, ¿ya? Sin olvidarse de esta fórmula, la fórmula más primordial de este tipo de ejercicio, ¿ya? ¿Cierto? Sobre todo la tercera, ya que está desglosada completamente. Entonces, en Nueva Zelanda, ¿qué nivel de producción de equilibrio podemos encontrar? Fácilmente, ¿cierto? Usando la fórmula. Tenemos que nuestra producción es igual a ¿qué? Al consumo autónomo, 235, consumo autónomo, ¿cierto? Más la propensión marginal a consumir, ¿cierto?
que era 0,6, 0,6, ¿cierto? Porque nos dijeron que la de ahorrar es 40%, sí. Entonces la de consumir es el complemento. Tenemos el nivel de producción, Y, ¿cierto? Más las transferencias, 54, menos 156, que son los impuestos, ¿cierto? Menos la tasa impositiva, que nos dieron también de 0,4, 40% de impuestos tienen ellos, ¿cierto? Más el cierre paréntesis, ¿cierto? De 250, que es nuestra inversión, ¿ya? Más el gasto fiscal de 122. Ahí sumamos lo que se suma, ¿cierto? Peras con pera y manzanas con manzana. Pasamos al otro lado la Y, ¿cierto? Para despejar finalmente nuestro nivel de producción. ¿Qué nos da en esta economía? Que hay un nivel de producción de 852.8125, ¿ya? Con todos estos datos, ya que sí o sí nos tienen que dar, o a lo mejor nos dejan tenemos que rellenar, a lo mejor nos dan solamente el nivel marginal a ahorrar, ¿cierto? Con todos esos datos tenemos que ser capaces, ¿ya? De encontrar nuestro nivel de producción, ¿ya? En el inciso B, ¿cierto? Nos piden un pequeño cambio. Dice que el nuevo gasto fiscal es de 183. ¿Dónde está nuestro gasto fiscal? Aquí, ¿cierto? 122 pasó a ser 183. Ceteris paribus, uno cambia, todo lo demás se mantiene constante, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Solamente cambiamos nuestro gasto fiscal, ¿cierto? Antes era 122, ahora es 183. Y desarrollamos todo nuevamente con nuestra fórmula, ¿cierto? Y podemos encontrar un nuevo equilibrio, ¿cierto? Como yo les dije recién, si aumenta nuestro consumo autónomo, si aumenta nuestra inversión autónoma, ¿cierto? Si aumenta nuestro gasto fiscal, sí o sí aumenta nuestro nivel de producción, ¿ya? Y es para que tengan presente eso. Tienen una relación directamente proporcional. ¿Cómo ¿cómo se llama? Se grafica esto? Muy fácil. Miren, me costó hacer este gráfico ya. En el gráfico aquí, en el eje X, ¿cierto? Está el nivel de producción, ¿ya? En el eje Y está la demanda agregada, ¿ya? Aquí nosotros siempre tenemos un autónomo, ¿cierto? Yo les dije que era la suma, es principalmente este primer número que nos sale aquí, 668. Es nuestro autónomo. ¿Qué es nuestro autónomo? La suma de los autónomos de cada uno de los componentes, ¿cierto? El consumo autónomo, la inversión autónoma y el gasto fiscal autónomo, ¿ya? ¿Qué significa ese autónomo? Que nos va a tratar de dar, ¿cierto? De que esta igualdad se mantenga, miren. Esta, al principio, nuestra fórmula nos decía que la producción debe ser igual a la demanda agregada, ¿ya? Por eso están en los ejes. Aquí está la producción, ¿cierto? Y aquí está la demanda agregada. Este autónomo trata de encontrar un equilibrio entre nuestra producción y nuestra demanda agregada, ¿ya? Esta línea roja siempre va. Aquí está resumido el gráfico. ¿Qué dice? La recta roja simula un perfecto equilibrio entre la demanda agregada y la producción de una economía, ¿ya? Todas las economías quieren que su producción, ¿cierto? Que se pueda calcular con tiempo, ¿ya? Sea igual a nuestra demanda agregada, ¿ya? La recta verde aquí dice el valor autónomo que intersecta la recta ideal, ¿ya? Para ver qué nivel de producción hay. Esta recta roja siempre va, está en 45 grados, ¿ya? Siempre va. Y el autónomo es el que tenemos que encontrar. A lo mejor podemos tener un autónomo más bajo o más arriba, y siempre va a tener este nivel de pendiente, ascendente. Donde intersecte nuestro autónomo con esta línea roja es nuestro nivel de producción, ¿ya? ¿Qué dice aquí? La recta negra es el nivel de producción alcanzado. Si les piden graficar, de esta forma se grafica, ¿ya? En el eje X está el nivel de producción, en el eje Y, ¿cierto? Está la demanda agregada. Nosotros siempre tenemos que encontrar un autónomo, ¿cierto? Con nuestra fórmula, el consumo autónomo más la inversión autónoma más el gasto fiscal, y va a tener siempre ascendente, y donde intersecte es nuestro nivel de producción. Y ahí ustedes le ponen el nivel de producción que encontraron.
En el inciso de Nueva Zelanda, el primero que nos dio, 852. Ya. ¿Dónde va nuestro autónomo? Aquí está nuestro autónomo, ¿cierto? 607, que es la suma de los autónomos, ¿cierto? Este 607 iría aquí, intersecta con la línea roja, que es la perfecta supuestamente, y va asociado a un nivel de producción. ¿Dónde está nuestro nivel de producción? 852. Esto es por si les piden graficar, ¿ya? Pero es para que igual tengan esta noción de este tipo de ejercicio. Ya. ¿Quedó alguna duda de los ejercicios? ¿Algo que agregar? Belén, Constanza, Karina, Nicolás, Nela. ¿O quedó Por todo? mi parte, todo claro. Ya, genial. ¿Los demás? Yo Por mi parte, igual todo claro. Ya, hasta el momento no tengo ninguna duda. bueno, genial. Son súper inteligentes todos ustedes, muchachos, así que sí o sí van a aprobar este ramo. Traten de estudiar harto, ya sin matarse tampoco, y asegurar la primera nota, ¿ya? Para que después no estén esforzándose al último y tengan mucha presión. La primera prueba es una de las más fáciles, ya tengan presente eso. Y no no vayan a cometer la tentación de copiarse entre ustedes, ya porque el profe tiene un software para detectar eso, ¿ya? ¿Pueden ayudarse? Sí, obviamente pueden ayudarse. Estamos en un tiempo que está súper difícil, ¿cierto? Estamos pasando por crisis social, económica y de todo tipo. Sí se pueden ayudar, ¿ya? Pero sin copiarse. Estudian harto y demás aprueban todo, ¿ya? Cualquier duda me escriben al WhatsApp, estos documentos están, ayer les mandé la prueba pasada, ¿cierto? El semestre pasado, para que tengan presente a qué se van a enfrentar, ¿ya? Todo el éxito para cada uno de ustedes. Muchas gracias por asistir. Les voy a subir el video en la tarde, ¿ya? Gracias. Ya. Gracias. Chao, chao. Cuídense Gracias. harto. Igual. Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Buen día. Buen día.